Estimados tetrápodos, nuevamente tu profesor Cristian Villanueva te trae un video. El día de hoy vamos a hablar de evolución. Es un video que hace mucho tiempo me lo han pedido, finalmente lo estoy haciendo. Pero bueno, ya sabes, antes de empezar, ¿qué tienes que hacer? Darle me gusta a mi página de Facebook, ya sabes, me gusta, nada de dislike, van, nada. Y suscríbete a mi canal de YouTube y también sígueme por Twitter. Ahora sí, comenzamos. Primero, ¿qué cosa es la evolución? La evolución se define como la acumulación de cambios genéticos dentro de las poblaciones a lo largo del tiempo. Una población es un grupo de individuos de una especie que vive en la misma área geográfica al mismo tiempo. El término evolución no se refiere a los cambios que ocurren en un individuo durante su vida. En vez de ello, se refiere a los cambios en las características de las poblaciones a lo largo de varias generaciones. Dichos cambios pueden ser tan pequeños que son difíciles de detectar o tan grandes que la población difiere notablemente de su población ancestral. La idea de que los organismos evolucionan y cambian con el tiempo es verdaderamente antigua. Anaximandro ya planteaba que el origen de las especies era el resultado de procesos naturales. Sin embargo, esta idea era desconocida en Europa. Más de un siglo después, Aristóteles propuso que todos los seres vivos podían ser ordenados en una jerarquía, conocida como la escala natural. Los organismos más simples ocupaban los peldaños más bajos y el hombre el peldaño más alto. Los otros organismos ocupaban peldaños intermedios. Este ordenamiento no involucraba relaciones de descendencia entre los diferentes seres. Las ideas de Aristóteles influyeron en muchos naturalistas europeos. Es por eso que pasó mucho tiempo hasta que la evolución sea considerada como la representación más fiel de la vida en la Tierra. Se pensaba que la jerarquía propuesta por Aristóteles representaba un orden natural. Pero mientras para Aristóteles los organismos vivos habían existido desde siempre, los naturalistas occidentales creían, de acuerdo a las enseñanzas del Antiguo Testamento, que la mayoría de los seres vivos habían sido creados para beneficio del hombre. A esta idea se le denominaba creación especial, y no solo estaba basada en la fe, sino también en la percepción de los sentidos, ya que era una idea generalizada de que los organismos habían surgido tal como eran hoy día y no habían sufrido ningún tipo de cambio. Sin embargo, en el siglo XVIII esta idea comenzó a ser cuestionada. Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, fue uno de los primeros investigadores que propuso que las especies sufrían cambios en el tiempo. Sugirió que además las numerosas criaturas producidas por la creación divina en el comienzo del mundo, hay familias menores concebidas por la naturaleza y producidas por el tiempo. Buffon interpretaba estos cambios como una degeneración de la constitución original. Sin embargo, Erasmus Darwin, sí, el abuelo, sugirió que las especies tenían conexiones históricas entre sí, que los animales pueden cambiar en respuesta a su ambiente y que su progenie puede heredar estos cambios. Sostenía, por ejemplo, que el oso polar era un oso común que por vivir en el Ártico se había modificado y había transmitido esa modificación a sus descendientes. Charles Darwin, es decir, el nieto, no consideró las ideas de su abuelo. Sin embargo, algunos autores sugieren que las ideas de su abuelo sí influyeron en él. Fueron los geólogos, más que los biólogos, los que prepararon el camino para la teoría de la evolución. El escocés James Hutton propuso que la Tierra había sido moldeada por procesos lentos y graduales. La teoría de Hutton, conocida como uniformismo, fue propuesta en 1788 y es un antecedente importante por dos razones. La primera, implica que la Tierra tiene una larga historia. Los teólogos habían calculado la edad de la Tierra en unos 6.000 años. Es evidente que 6.000 años es muy poco tiempo para explicar la aparición de la gran diversidad de seres vivos, sin importar cuál sea la teoría evolutiva propuesta. Segundo,
El uniformismo afirmaba que el cambio es el curso normal de los acontecimientos. De esa manera se rechaza la idea de una Tierra estática, es decir, sin cambios. La ciencia de la Tierra comenzaba a transformarse en un estudio del cambio, de la vida a lo largo del tiempo, más que solo un recuento de rocas. Así que la historia de la Tierra quedó ligada a la reconstrucción de la historia de los seres vivos. Aun cuando la revolución en la geología iba preparando el camino, el tiempo para la revolución en la biología aún no llegaba. En la actualidad sabemos que la paleontología y la evolución están conectadas, pero en el siglo XIX Georges Cuvier, considerado el padre de la paleontología, era un firme opositor de la evolución. Sí, si bien reconocía que muchas especies habían dejado de existir, él explicaba que las extinciones habían ocurrido por una serie de catástrofes y que después de estas nuevas especies aparecían porque ocurrían creaciones divinas que llenaban los vacíos dejados. Esta hipótesis se llamaba catastrofismo, y uno de sus más grandes opositores fue Juan Bautista Lamarck. Años después, Charles Lyell retomó las ideas de Hutton y propuso una visión de cambio gradual y continuo para la historia de la Tierra, en claro contraste con el catastrofismo. El primer científico moderno que elaboró una hipótesis explicativa de la evolución fue Juan Bautista Lamarck. En 1801 propuso que todas las especies, incluyendo los Homo sapiens, descendían de otras especies más antiguas. Lamarck, a diferencia de otros naturalistas de su época, se dedicó al estudio y clasificación de organismos invertebrados y fósiles. Lamarck notó que las rocas más antiguas contenían fósiles que representaban formas de vida más simples. A partir de estas observaciones, concluyó que las formas más complejas actuales provenían de formas más simples en un proceso de transformación progresiva. Esto dependía de tres factores principales. El primero, cambios ambientales. Al modificarse el ambiente, los organismos deben cambiar para adecuarse a los cambios en el ambiente. Segundo, el sentimiento interior. Era el esfuerzo inconsciente y ascendente que impulsaba a cada ser hacia un estado de mayor complejidad. El camino de cada ser conducía finalmente hacia el hombre. Algunos organismos se desviaban de su curso al ser atrapados por un ambiente desfavorable, pero el sentimiento interior seguía presente. Como todos los seres aumentaban su complejidad constantemente, quedaban lugares vacíos. Entonces aparecían nuevas especies por generación espontánea. Tercero, la ley del uso y desuso de los órganos y la teoría de la herencia de las características adquiridas. Con dependencia de las exigencias del ambiente y debido a su uso y desuso, los órganos de los seres vivos se hacen más fuertes o más débiles, más o menos importantes. Y estos cambios adquiridos durante las vidas de los individuos se transmiten de los progenitores a la descendencia. Si bien Lamarck propuso una gran cantidad de ejemplos que incluso abarcaban la evolución del hombre, el que más trascendió fue el caso del cuello de las jirafas. Aquí vemos que primero hay un cambio ambiental, es decir, los árboles comienzan a ser más altos. Por lo tanto, las jirafas se veían obligadas a estirar el cuello, y por la ley del uso y el desuso, este cuello estirado se desarrollaba. Y luego, debido a la herencia de características adquiridas, los descendientes heredaban el cuello alargado de los progenitores. Los contemporáneos de Lamarck no objetaban estas ideas. Nuestro conocimiento actual de la genética indica que solo se heredan aquellos cambios que se producen en el material genético de las células reproductivas. Tampoco fue mayormente criticada su alusión a una fuerza interna, como el sentimiento interno, porque en esa época estos conceptos eran comunes. En 1809 publicó su obra Filosofía zoológica, en la que desarrolla sus ideas evolucionistas. Circuló ampliamente, y la idea de la evolución de la vida, y en concreto su teoría,
propiciaron grandes debates que sirvieron para extender el pensamiento evolucionista. También le propició el caer en desgracia, porque Napoleón, sí, Napoleón, rechazó en público un ejemplar del libro cuando se lo ofrecieron. Es decir, lo puso en ridículo. Sin embargo, a finales del siglo XIX, Ernst Haeckel elogió la obra. Una de las principales fuentes de las ideas de Darwin fue el pensamiento de Charles Lyell. En su viaje en el Beagle, llevó consigo el primer volumen de Principios de Geología, que acababa de publicarse. A lo largo del viaje le llegaron los otros 2 volúmenes. Basado en sus propias observaciones y en la de sus predecesores, Lyell se oponía a la teoría de las catástrofes y presentaba nuevas evidencias. Dado que este proceso es lento y apenas son visibles en el curso de una vida, las transformaciones debieron haber ocurrido en un lapso muy prolongado. La teoría de Darwin necesitaba tiempo y el uniformismo proporcionaba el tiempo necesario para que ocurra. El viaje a bordo del Beagle fue el hecho más importante en su vida, como Darwin lo dijo en su autobiografía. Darwin descubrió el placer de observar y razonar. Incluso dicen que su padre comentó que la forma de su cabeza había cambiado después del viaje. Durante su viaje recorrió las costas de Sudamérica. Darwin observó el paisaje geológico y puso a prueba el uniformismo de Lyell. Si la Tierra había sufrido cambios tan importantes como proponía Lyell, ¿los seres vivos se habían transformado de un modo similar? En la Argentina descubrió fósiles de mamíferos extintos, que eran similares a mamíferos de la fauna actual. Encontró fósiles de armadillo mucho más grandes que las actuales, pero con un parecido estructural asombroso. ¿Cómo explicar el parecido entre los fósiles y las especies actuales? Darwin también observó la variación geográfica en una misma especie. Al recorrer las pampas argentinas, descubrió que había diferentes formas de ñandúes por cada región y que éstas no se apareaban libremente con otras. Darwin observó la fauna de las Islas Galápagos y descubrió especies de pinzones y tortugas, características de cada isla. Los pinzones de las Islas Galápagos son aves pequeñas y grisáceas. Darwin fue el primero en estudiarlas cuando visitó estas islas en 1835. Existen allí 3 especies diferentes que pueden distinguirse principalmente por la forma y el tamaño del pico. Estas especies no existen en otra parte del mundo, y en el continente que dista de las islas unos 1000 kilómetros, solo hay una especie de ellas. ¿Por qué? ¿Por qué había solo un tipo de pinzón en el continente y 13 en las islas? Darwin se preguntaba esto. Darwin también se preguntaba por qué, si las condiciones ecológicas eran semejantes en las diferentes islas, cada una de ellas tenía sus propias y peculiares poblaciones de animales. ¿Por qué las especies de las islas se parecían a las del continente más cercano y no a las de otras islas que tenían condiciones ecológicas similares? Darwin se asombró frente a la notable variedad de marsupiales que ocupan diferentes nichos ecológicos en la fauna de Australia. Darwin reflexiona acerca de las extrañas características de estos animales en comparación con los del resto del mundo. Le parecía que habían 2 creadores distintos, uno para Australia y otro para el resto del mundo. Él se preguntaba nuevamente, ¿por qué un dios crearía tantos marsupiales en Australia, donde ni el clima ni la geografía sugieren que las bolsas o marsupias proveen una ventaja? Como se han dado cuenta, Darwin era muy pero muy observador. Darwin era un lector voraz. Poco después de su viaje, leyó el ensayo sobre la población de Thomas Malthus. En este ensayo observó que las poblaciones tienen la capacidad de aumentar en forma geométrica y por ende aumentar el suministro de alimentos,
que solo tiene la capacidad de aumentar aritméticamente. En el caso de los humanos, Malthus sugirió que el conflicto entre crecimiento poblacional y suministro de alimentos genera hambrunas, enfermedades y guerras, que funcionan como frenos inevitables del crecimiento de la población. La idea de Malthus de que había una fuerte y constante restricción sobre el crecimiento poblacional humano influyó enormemente en la explicación de Darwin de la evolución. Darwin pensó que la conclusión que la disponibilidad de alimentos y otros factores limitan el crecimiento de la población de todas las especies, no solo la humana. Los años que Darwin observó los hábitos de animales y plantas lo introdujeron a la lucha por la existencia, descrita por Malthus. Darwin pensó que en esta lucha las variaciones favorables para la supervivencia tenderían a conservarse, mientras que las desfavorables se eliminarían. El resultado sería la adaptación, una modificación evolutiva que mejora las posibilidades de supervivencia y el éxito reproductivo en un ambiente dado. Con el tiempo, la acumulación de modificaciones puede resultar en una nueva especie. Tiempo era lo único que se requería para el origen de nuevas especies, y los geólogos de la época, incluyendo Lyell, proporcionaron evidencia de que la Tierra era lo suficientemente antigua para brindar el tiempo adecuado. ¿Se acuerdan del uniformismo? Hablamos de eso hace un rato, ¿sí o no? Darwin finalmente desarrolló una explicación científica de la evolución, la de la selección natural, en la que los organismos mejor adaptados tenían más posibilidades de sobrevivir y dejar mayor número de descendientes. Como resultado de la selección natural, la población cambia a lo largo del tiempo. El número de individuos con características favorables aumenta en generaciones sucesivas, mientras que los individuos con características menos favorables se vuelven escasos o desaparecen. Darwin pasó los siguientes 20 años formulando sus argumentos para la selección natural y acumuló un inmenso cuerpo de evidencia para apoyar su teoría. Otra importante evidencia que influyó a Darwin fue el hecho de que los criadores y granjeros podían desarrollar muchas variedades de animales domesticados en pocas generaciones. Lo hacían al elegir ciertas características y cruzar solo los individuos que mostraban las características deseadas. Un procedimiento conocido como selección artificial. Los criadores, por ejemplo, produjeron numerosas variedades de perros mediante selección artificial, como dálmatas, pequineses y sabuesos. Muchas variedades de plantas también se produjeron mediante selección artificial. Por ejemplo, el col, el brócoli, coles de Bruselas, coliflor, acelgas, berzas y colorrábanos son distintos cultivos cuyos miembros son todos partes de la misma especie, Brassica oleracea. Darwin estaba impresionado por los cambios inducidos mediante selección artificial y planteó la hipótesis de que un proceso selectivo similar ocurría en la naturaleza. Por tanto, Darwin usó la selección artificial como modelo cuando desarrolló el concepto de selección natural. La selección natural es un proceso análogo a la selección artificial. Mientras que en la selección artificial son los humanos los que deciden qué características resultan beneficiosas, en la selección natural, el éxito reproductivo diferencial es el resultado de la competencia por los recursos. Dado que los individuos con ciertas características hereditarias sobreviven y se reproducen, y otros con características menos favorables mueren tempranamente o no llegan a reproducirse, la población va cambiando lentamente. Si, por ejemplo, algunos caballos son más veloces que otros y esto les confiere una ventaja al escapar de sus depredadores y sobrevivir y reproducirse, su descendencia heredará esta cualidad y también tendrán mayor probabilidad de tener más descendientes que los caballos menos veloces. Así, la proporción de caballos más veloces aumentará en la población generación tras generación. Según Darwin, las variaciones hereditarias que aparecen en cada población natural son una cuestión del azar. No las produce el ambiente ni una fuerza creadora
ni el esfuerzo inconsciente del organismo. Se establecen de manera aleatoria. Esa es una gran diferencia respecto al planteo lamarckiano. En la versión de Darwin, estos cambios no tienen meta ni dirección, pero a menudo les confiere a los individuos portadores cierta ventaja o desventaja que modifica su aptitud, es decir, su probabilidad de supervivencia y reproducción en un ambiente determinado. Darwin le da una gran importancia a la variación entre los individuos. Lamarck no prestó atención a este aspecto. Darwin vio que las variaciones son la materia prima del proceso evolutivo. Las especies surgen cuando las diferencias entre los individuos de un grupo se convierten gradualmente en diferencias entre poblaciones a medida que estos se separan en el espacio y en el tiempo. La selección natural ordena la variación aleatoria a través de la interacción de los individuos con el ambiente, el cual orienta el rumbo de la evolución. Una variación que le da a un organismo una ventaja lo hace más apto, como resultado de lo cual dejará más descendientes a la siguiente generación. Así, en el caso de las jirafas, una con un cuello más largo podría tener una ventaja para alimentarse, y de este modo sería más probable que deje mayor número de descendientes que una jirafa de cuello corto. Mientras Darwin meditaba sus ideas, Alfred Russel Wallace, naturalista británico, que estudió las plantas y los animales del archipiélago malayo durante 8 años, fue igualmente sorprendido por la diversidad de especies y las peculiaridades de su distribución. Wallace escribió un breve ensayo acerca de este tema y se lo envió a Darwin para pedirle su opinión. Darwin reconoció su propia teoría y se dio cuenta de que Wallace había llegado de manera independiente a la misma conclusión, que la evolución ocurre mediante selección natural. Los colegas de Darwin lo persuadieron de presentar el manuscrito de Wallace junto con un resumen de su propia obra que había preparado y había circulado entre algunos de sus amigos muchos años antes. Ambos ensayos se presentaron en julio de 1858 en una reunión en Londres de la Sociedad Linneana, y la obra monumental de Darwin, El origen de las especies por la selección natural, fue publicada en 1859. En 1870 se publicó el libro de Wallace, Aportaciones a la teoría de la selección natural, 8 años después de que regresara del archipiélago malayo. Recuerda bien este detalle. Darwin trabajó en las Galápagos y Wallace en el archipiélago malayo. Aunque han pasado 150 años desde la publicación del origen de las especies, el concepto original de Darwin constituye todavía el marco global de la comprensión del proceso. Este marco conceptual abarca 4 premisas. La primera, en cada generación nacen más individuos de los que sobreviven y se reproducen. En cualquier población hay variaciones entre individuos, y algunas de estas variaciones son heredables. Algunas variaciones son ventajosas y capacitan para vivir más tiempo. Los individuos con características ventajosas sobreviven más tiempo, por lo tanto tienen mayor número de descendientes. A lo largo de las generaciones, el número de individuos con características ventajosas irá aumentando en la población. Como consecuencia, dado un tiempo suficiente, la selección natural, actuando en 2 poblaciones de una misma especie, puede producir una acumulación de cambios, tal que esas poblaciones terminen constituyendo 2 especies diferentes. Una de las premisas sobre la cual Darwin basó su teoría es que los individuos transmiten características a la siguiente generación. Sin embargo, Darwin no pudo explicar cómo ocurre esto o por qué los individuos varían entre una población. Gregor Mendel, sí, el de las arvejas, dilucidó los patrones básicos de la herencia. Darwin, quien era contemporáneo con Mendel, aparentemente no estaba familiarizado con el trabajo de este último. De hecho,
nadie reconoció el trabajo de Mendel sino hasta la primera parte del siglo XX. A partir de las décadas de 1930 y 1940, los biólogos experimentaron un adelanto conceptual cuando combinaron los principios de la herencia mendeliana con la teoría de Darwin de la selección natural. El resultado fue una explicación unificada de la evolución conocida como síntesis moderna. En este contexto, síntesis se refiere a combinar partes de varias teorías para formar un todo unificado. Algunos de los fundadores de la síntesis moderna fueron Theodosius Dobzhansky, Ronald Fisher, Haldane, Julian Huxley, Ernst Mayr, George Gaylord Simpson y Sewall Wright. Theodosius Dobzhansky escribió La genética y el origen de las especies, donde se incorpora la genética que por sí misma argumenta de manera irrefutable a favor de la evolución. La síntesis moderna explica la observación de Darwin de la variación entre la descendencia en términos de mutación o cambios en el ADN. Las mutaciones brindan la variabilidad genética sobre la que actúa la selección natural durante la evolución. La síntesis moderna, que enfatiza la genética de poblaciones como el foco central de la evolución, se ha mantenido firme desde su planteamiento. Domina el pensamiento y la investigación de los biólogos que trabajan en muchas áreas y ha producido una enorme acumulación de nuevos descubrimientos que validan la evolución mediante selección natural. Como siempre, aquí al final te dejo unas ideas para que recuerdes. Y ya sabes, recomienda mi canal, comparte el video, sígueme por Twitter, dale like a mi página. Espero que te haya gustado. Como te has dado cuenta, ha sido un video extremadamente largo porque la teoría de Darwin es muy compleja. He tratado de hacerlo lo más sencillo posible. Espero haberlo logrado. Espero te haya gustado y espero que sigas mis próximos videos. Nos vemos.